Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar la secuencia número 12 con la sesión número 1 que tenemos aquí. Para empezar, ustedes van a leer el texto de introducción en el que nos habla de un estudio que se hizo sobre el incremento de los teléfonos celulares. Es necesario que lo lean para después pasarse a la primera actividad. Los teléfonos celulares. Nos indica que un organismo internacional realizó un estudio en el año 2015 sobre el aumento anual de la cantidad de teléfonos celulares que hay por cada 100 personas en el mundo, tomando como base los datos del periodo de 2000 al 2014. En la siguiente tabla se registran algunos de los resultados obtenidos. Podemos ver que nuestra tabla nos presenta que el estudio inició en el año 2000, eso quiere decir el año 1 de estudio. Había 3.7 celulares. No nos muestra todos los años. Viene 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2014. Está incompleta, pero con los datos obtenidos podemos calcular los demás. ¿Sale? La primera pregunta nos dice: ¿cuántos teléfonos celulares más hubo por cada 100 habitantes en el segundo año respecto al primero? Nosotros tendríamos que hacer una resta de 5.3 menos 3.7 para que sepamos que hubo 1.6 celulares más por cada 100 habitantes. Hablaríamos que este fue el incremento, 1.6. ¿Cuántos más hubo en el sexto año respecto del quinto? Tendríamos que hacer igual, una resta, 15.7 menos 12.5 para obtener que hubo un incremento de 3.2 celulares por cada 100 habitantes. Si se considera el aumento de celulares que hay año con año, anoten las cantidades aproximadas para los años 2007 y 2009. Bien, estos años, 2007 y 2009, si nosotros observamos, no aparecen en nuestra tabla. El año 2007 iría aquí y el año 2009 iría aquí. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos pide que identifiquemos cuántos celulares habría. Bueno, ¿cómo voy a hacerlo? Algo que tendría yo que hacer también es identificar el incremento del año 7 con respecto al 6. Si yo hago una resta de 19.3 menos 15.7, tendría que hubo una diferencia de 3.6 celulares. Va incrementando. La relación que hay entre este 3.2 y el 3.6 es que hubo un incremento entre ellos de 0.4. Ahora, si yo a 3.6 le incremento el 0.4, tendría que del año 2006 al 2007 hubo un incremento de 4 celulares. ¿Qué número representa esto? 19.3 más 4 me daría un total de 23.3 celulares en el año 2007. Ahora, el incremento de 23.3 más 4.4, porque se mantiene el incremento entre ellos de 4, me da un total de 27.7. Entonces es correcto mi cálculo. Si yo a 4.4 le sumo otro 0.4, me diría que el incremento fue de 4.8. Entonces 27.7 más 4.8 me da un total de 32.5 celulares en el año 2009. Bien, esa es la forma en la que nosotros lo calculamos. El inciso D nos pide: ¿qué significa que haya 62.5 celulares por cada 100 personas en el año 2014? Considerando esto, ¿cuántos habría en 2014 en una población de 30 millones de habitantes? Podríamos calcularlo de dos formas. Por ejemplo, los habitantes, que son los 30 millones, entre 100, que es la muestra, me daría una relación de 30.000. Si yo 30.000 lo multiplico por 62.5, que son los que tienen celular, me daría un total de 18.750.000.
Eso es encontrando la relación que hay entre la población total y la muestra del estudio. Otra forma sería por medio de una regla de 3. Si el 100% de habitantes son 30 millones y el 62.5 de habitantes tiene celular, yo tengo que multiplicar 62.5 por los 30 millones y el resultado dividirlo entre 100. Si lo hacemos con nuestra calculadora nos va a dar un total de 18.750.000 personas. Si nos damos cuenta, los resultados son el mismo. Entonces vamos a anotar aquí en nuestro libro que 18.750.000 personas son las que tienen celulares con respecto al estudio. Ahora, nos pide aquí en la siguiente que identifiquemos qué gráfica es la que representa los resultados del estudio. Para ello, lo que vamos a hacer es verificar los datos de la tabla para ubicarlos en nuestra gráfica. Entonces, así nosotros podríamos ver que en el primer año de estudio había 3.7 celulares. Entonces, bueno, pareciera que aquí nos lo está ubicando bien. Año número 2, aquí sería el año 2, 5.3 celulares, prácticamente a la mitad, entre 0 y 10. En el año número 5 hay 12.5 celulares. Aquí está la línea de 10, 12 vendría a ser más o menos por aquí. Pareciera que se empieza a desfasar. Año 6, 15.7 celulares. Aquí sería el año 6, 15.7 sería prácticamente como a la mitad de entre 10 y 20. En el año número 7, 19.3 celulares, apenas abajito de 20. Aquí serían 19.3. Año 9 de estudio, 27.7 celulares. Entonces, más o menos debería de ser por aquí. Si nosotros continuáramos con la gráfica, nos daríamos cuenta de que no está representada correctamente. Entonces, esta no es. Vamos a comprobar si la 2 sí representa los datos de la tabla. En el año 1 del estudio había 3.7 celulares. El año 1 sería aproximadamente aquí, 3.7, abajito de la mitad. Bien, año 2, 5.3, prácticamente a la mitad de distancia entre 5 y 10. Bien, año número 5, 12.5 celulares. Aquí sería el año 5, 12.5, pareciera que se representa aquí. Año 6, 15.7, prácticamente a la mitad entre 10 y 20. 15.7. El año número 7, 19.3. Aquí sería el año 7, 19.3, ligeramente abajito de la línea de 20. El año 9, 27.7. Aquí está el año 9, 27.7. Si aquí tenemos 20 y 30, 27 estaría aproximadamente aquí. Y por último nos pide el año 15 de estudio, 62.5. Si esta es la línea de 60, 62.5 está bien representado. Entonces, si nosotros ubicamos los puntos en nuestra gráfica, nos daremos cuenta de que la gráfica número 2 es la gráfica correcta. Para terminar, nos pide que argumentemos por qué elegimos esa gráfica. Podríamos dar diferentes argumentos. Uno de ellos, el más simple, sería que porque representa correctamente los datos de la tabla. Podría haber otros argumentos, que el tipo de gráfica pues nos representa un crecimiento exponencial, no un crecimiento lineal, que en este caso es como el del estudio. Pero bueno, esa es la explicación más fácil. Espero que las operaciones las estén realizando en su cuaderno y con eso terminaríamos la primera sesión.
Sesión número 2, ¿cuántos celulares habrá? Bien, vamos a continuar con el mismo tema del incremento de los celulares. Y nos pide el primer ejercicio que, de acuerdo con el patrón de crecimiento de la gráfica que seleccionaron en la sesión anterior, ¿en qué año el estudio proyecta que habrá 90 celulares por cada 100 habitantes? Inciso A, ¿en qué año habrá, según el estudio, un celular por cada habitante? Estas dos preguntas las vamos a poder contestar hasta el final, ¿sale? Primero necesitamos obtener los datos para poder obtener los años. Inciso B, una de las siguientes expresiones algebraicas modela la situación. Márquenla con una palomita y argumenten por qué. Consideren que X representa cada uno de los años que duró el estudio y que Y es la cantidad de teléfonos celulares por cada 100 habitantes en cada año. Bueno, vamos a comprobar cuál de estas tres es la correcta. Para ello vamos a obtener la información. Nos dice la primera expresión que Y es igual a 2X más 1.7. Dice que Y es el total de celulares por 100 habitantes y X es el año de estudio. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el año 2 de estudio. Entonces quedaría sustituidos los valores de esta forma. Y es igual a 2 por el año 2 más 1.7. Y es igual a 2 por 2 es 4 más 1.7. Por lo tanto, Y es igual a 5.7. En el año 2 del estudio tuvimos 5.3. Este es el valor que vamos a estar buscando, ¿sale? Aquí nos dice que es 5.3 y en nuestra ecuación nos salió 5.7. Entonces no es correcta. Esta expresión podríamos descartarla. Esta no es. Vamos ahora a verificar la segunda expresión. La segunda nos dice que Y es igual a 0.2 por el año de estudio que queramos obtener al cuadrado más el mismo año de estudio más 2.5. Vamos a trabajar con el segundo año de estudio. El segundo año de estudio nos dijo que había 5.3 celulares. Esto está en la tabla de la sesión anterior. Ahora vamos a sustituir valores. Y es igual. Necesito que estas operaciones las vayan haciendo en su cuaderno para hacer la comprobación. A 0.2 por el año 2 al cuadrado más el mismo año 2 de estudio más 2.5. Así quedaría la sustitución. Y es igual a 0.2 por 2 al cuadrado es 4 más 2 más 2.5. Si yo continúo haciendo las operaciones, 0.2 por 4 es 0.8 más 2 más 2.5. Lo que me da igual, si yo hago la suma de 0.8 más 2 más 2.5 me da 5.3. Por lo tanto puedo observar que en el año 2, 5.3 celulares. Esta expresión sí me da el valor correcto. Vamos a comprobar la tercera ecuación para saber si esta también me da los valores o en su caso no. La tercera ecuación es Y es igual a X cuadrada sobre 2 más 2.5. Si yo sustituyo los valores sería el año 2 al cuadrado entre 2 más 2.5. Y es igual 2 al cuadrado es 4 entre 2 más 2.5. Y es igual 4 entre 2 es a 2 más 2.5. Y es igual a 4.5, lo cual no corresponde al 5.3 celulares en el año 2 de estudio. Entonces podemos descartar estas dos y quedarnos con la correcta, que es esta. Esta es la expresión que vamos a estar utilizando en este ejercicio, ¿sale? Entonces,
Utiliza la expresión algebraica que eligieron para completar la siguiente tabla. Vamos a utilizar esta expresión y en donde encontramos x, que es aquí y acá, vamos a ir sustituyendo por 16, después por 17, después por 18, etc. Les voy a explicar cómo hacerlo con los primeros dos, con 16 y con 17, y ustedes en su cuaderno de manera individual van a hacer las demás. ¿Sale? La primera expresión entonces quedaría y es igual a 0.2, sustituyo x por el primer año de estudio que vamos a hacer, que es 16 al cuadrado más el año 16 más 2.5. La forma de realizar las operaciones sería la siguiente: y es igual a 0.2. Aquí voy a multiplicar 16 por sí mismo. 16 por 16 es igual a 256 más el año 16 más 2.5. Abajo y es igual, ahora voy a multiplicar 0,2 por 256, me da 51.2 más 16 más 2.5. Si yo hago la suma de 51.2 más 16 más 2.5, me da un total de que y es igual a 69.7. Este número es el que voy a anotar en la tabla. En el año 16 de estudio hubo 69.7. Siguiente año de estudio, el año 17. Si yo sustituyo los valores de mi expresión que ya seleccionamos, la ecuación sería la siguiente: y es igual a 0.2 por el año 17 al cuadrado más el año 17 más 2.5. Las operaciones serían las siguientes: y es igual a 0.2, 17 al cuadrado, es decir, 17 por 17 es 289, más 17 más 2.5. 0.2 por 289 es 57.8, más 17 más 2.5. Si yo hago la suma de estos tres, 57.8 más 17 más 2.5, me da un total de 77.3. Este es el número de celulares que hay en el año 17. Ustedes en su cuaderno van a hacer el año 18, 19, 20, 21 y 22. Por ejemplo, el año 18 sería y es igual a 0.2 por 18 al cuadrado más 18 más 2.5. ¿Sale? Ustedes lo van a hacer. Cuando obtengan el resultado lo anotan en la tabla. Ya que tenga todos los resultados, van a graficar. ¿Sale? Iniciando con la gráfica de ayer más los que ustedes obtengan el día de hoy, del año 16, 17, 18, 19, 20, el año 21 y el año 22 de estudio. Con los valores de esta tabla que ustedes van a encontrar, si se dan cuenta, cada vez nos acercamos más a 100. Cuando en alguno de estos valores ustedes lleguen a 100, eso quiere decir que en ese año habrá un celular por cada habitante. También aquí, cuando encuentren 90, con eso van a contestar que habrá 90 celulares por cada 100 habitantes. Con eso estamos terminando la sesión número 2. Sesión número 3.
En la sesión 3, la distancia de frenado al conducir, vamos a trabajar lo siguiente. Nos dice que en el manual del conductor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se establece que hay una distancia que debemos de dejar entre el carro que está al frente al momento de frenar. Este cartel nos va a dar la información importante de la sesión. Si tienes espacio y tiempo para reaccionar, muchos accidentes podrás evitar. Esta regla de oro debes recordar. Multiplica por sí mismo el número de decenas de la velocidad a la que avance el auto para obtener la cantidad de metros que tardará el auto en detenerse. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el auto va a 90 km por hora, se debe multiplicar, nos dice ahí, el número de decenas, 9 por 9. Por lo tanto, necesitamos 81 metros para que el auto se detenga. Debemos de mantener esa distancia. Si nuestro auto va a 120 km por hora, vamos a multiplicar el número de decenas, 12 por 12. Necesitamos una distancia de 144 metros para que el auto se detenga completamente y evitar un accidente. Ahora, con respecto a eso, vamos a realizar la actividad que viene en el número 2. El cartel de la campaña vial de la página anterior ayuda a los conductores a calcular la distancia de seguridad entre un automóvil y el que se encuentra enfrente, para frenar sin ocasionar ningún accidente. Para ello se considera el tiempo de reacción del conductor desde el instante en que reconoce el evento que lo pone en riesgo hasta el momento en que logra detener el coche por completo. Un vehículo avanza a 80 km por hora. Según la información del cartel, ¿qué distancia debe mantener este auto respecto al vehículo que va delante? Entonces, si vamos a multiplicar el número de decenas, en 80 hay 8 decenas. Lo vamos a multiplicar por el mismo número. 8 por 8 es 64. Entonces, si vamos a 80 km por hora, debemos de dejar una distancia de 64 metros con el carro que va delante. Ahora, si un automóvil circula a 110 km por hora, velocidad máxima permitida en autopista, ¿cuánta distancia de seguridad debe dejar respecto a los vehículos que van adelante? Número de decenas en 110 son 11. 11 por 11 es 121 metros de distancia. En una carretera, un vehículo circula a 70 km por hora. A 40 metros de distancia del punto en que circula está detenido un animal. ¿Tiene suficiente espacio para detenerse por completo? No. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es igual a 49. Y él dice que tiene 40 metros de distancia. Entonces no, porque necesita 49 metros. Y solamente tiene 40. Entonces ahí inevitablemente habría un accidente. Calcula la distancia de seguridad para cada velocidad que aparece en la tabla y contesta las preguntas. Bien, esta está muy fácil. En 10 kilómetros por hora, las decenas es 1. 1 por 1, 1. En 20 vamos a multiplicar 2 por 2. 2 por 2 es 4. Ahora en 55 no podemos multiplicar solo 5 por 5. Vamos a necesitar multiplicar 5.5 por 5.5. Nos va a dar 30.2. En 60 son 6 decenas. 6 por 6, 36. En 75 kilómetros por hora vamos a multiplicar 7.5 por 7.5, lo que nos da un total de 56.2 metros. En 80 vamos a multiplicar 8 por 8, 64. En 115, 11.5 por 11.5 es 132.2. En 130 por 130, en 130 kilómetros por hora vamos a multiplicar 13 por 13. 13 por 13, 39. Por último, 150 kilómetros por hora es la multiplicación de 15 por 15. 15 por 15 es 225. De acuerdo con los datos de la tabla, ¿qué cantidad tuvieron que multiplicar para obtener la distancia de seguridad cuando un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora? Multiplicamos nosotros 6 por 6.
Y a 75 kilómetros por hora, nosotros en esta multiplicamos 7.5 por 7.5. ¿Qué operación tienen que realizar para obtener las decenas de la velocidad? Ok, aquí lo que se debió haber hecho es una división entre 10. Por ejemplo, 75 entre 10 es 7.5. Y eso es lo que yo debía haber multiplicado. 7.5 por 7.5. O por ejemplo, para la de 6, debemos haber dividido 60 entre 10, que me da 6. Y es lo que yo multipliqué. Así con todas. 115 entre 10, 130 entre 10, 150 entre 10. Si x es la velocidad del automóvil, ¿cómo expresas la distancia de seguridad en función de la velocidad que lleva? Ok, aquí es ya la ecuación. Esta la vamos a obtener, ya sea que ustedes mismos la planteen o que la obtengamos de lo que nos presenta más adelante en el inciso D. Ana, Ramón y Sofía comparan las expresiones algebraicas que representan la función distancia de seguridad respecto a la velocidad del vehículo. Determinen quién tiene la razón. Ana dice que la expresión algebraica es y es igual a x al cuadrado. Y es la distancia de seguridad en metros y está en función de x, que es la velocidad del automóvil. Si nosotros ocupáramos esta expresión y sustituimos, por ejemplo, el segundo valor de la tabla, 20. Dice ella que tendríamos que multiplicar 20 al cuadrado. Y es igual 20 por 20 nos da 400. Ella dice que si vamos a 20 kilómetros por hora debemos de dejar una distancia de 400 metros, lo cual podemos ver en nuestra tabla que es incorrecto. Entonces Ana no tiene la razón. Después nos dice Ramón que él propone esta expresión. Y es igual a x entre 10 multiplicado por sí mismo o al cuadrado. Y es igual a 20 entre 10 al cuadrado. Y es igual 20 entre 10 es a 2 al cuadrado. Y es igual 2 por 2 es 4. Entonces esta expresión sí me está dando el valor que estoy buscando. Por lo tanto, la expresión sería la siguiente: y es igual a x sobre 10 al cuadrado. Para terminar la sesión, lo que vamos a hacer es graficar los resultados de la tabla en el plano que se nos presenta. Aquí está los resultados. Hay una corrección que hacer en el valor de 130. El resultado correcto es 169. Bien, el primer punto que vamos a graficar dice que en la distancia de seguridad es 1 y en la velocidad del automóvil es 10. Entonces 10 se encuentra aquí, por lo tanto 1 más o menos aquí. Entonces el punto podríamos ubicarlo por aquí. Con una velocidad de 20, la distancia de seguridad que se debe guardar es de 4. Entonces, más o menos por aquí. Con una velocidad de 55, la distancia es de 30. Aquí es 50, 55 será aproximadamente aquí. Si este es 25, 30 vendrá siendo por aquí. Ustedes en su libro pueden graficarlo más exactamente. El siguiente es que con una velocidad de 60, la distancia de seguridad es de 36. Bueno, un poquito más arriba. Con una velocidad de 75, si en medio es 70, 75 viene siendo por aquí. La distancia de seguridad de 56, arriba del 50. Con una velocidad de 80, la distancia de seguridad es de 64. Con una velocidad de 115, la distancia de seguridad es de 132. 100, 110, 115,
132, aquí tenemos 100, 125, 132, es un poco por acá. Con la velocidad de 130 tenemos una distancia de 169, ahí es donde hay que corregir. Aquí tenemos 130, 150, 169 es por acá. Y por último, con una velocidad de 150, que es en medio de estos dos puntos, una distancia de seguridad de 225, que es aproximadamente la mitad. Si nosotros trazamos correctamente y los unimos, ustedes en su libro pueden trazarlo mucho más exactamente, podemos identificar que esta gráfica también es una paralela. Nos pide que le den un título a la gráfica. Ustedes podrían dárselo, algo así como relación entre velocidad y distancia de seguridad, etcétera. Anoten su título y con eso estamos terminando la sesión número 3. Con la sesión número 4 terminamos las actividades del cuadernillo de la semana. Se llama la sesión otras maneras de determinar la distancia de seguridad. Ahora nos está dando esta expresión que es con la que vamos a trabajar en esta sesión. En una ciudad han establecido que la manera de determinar la distancia de frenado seguro está definida por la función d por v es igual a 0.007 la velocidad al cuadrado más 0.2 veces la velocidad, en donde dv es la distancia sugerida entre un automóvil y el que se sitúa delante de él, mientras que v es la velocidad del mismo. Utilicen la función para completar la tabla. La voy a utilizar ahorita para que ustedes observen cómo se va a realizar y después puedan hacer los demás ejercicios de manera individual. Entonces, d por v, que es la distancia de seguridad, es igual a 0.007 v al cuadrado más 0.2 v. Ustedes en su cuaderno copien el procedimiento para que después hagan los otros de manera individual. Voy a utilizar la primera velocidad de la tabla, que es 30. ¿Sale? Entonces, la distancia de seguridad es igual a 0.007 por 30 al cuadrado más 0.2 veces 30, lo que es igual a 0.007. 30 por 30 es 900 más 0.2 por 30 es igual a 6. Entonces, la distancia de seguridad 0.007 por 900 es igual a 6.3 más 6. Por lo tanto, la distancia de seguridad 6.3 más 6 es igual a 12.3. Entonces, en mi tabla, a una velocidad de 30, la distancia de seguridad es de 12.3. Vamos a hacer el siguiente con la velocidad de 55. Ya tengo aquí la expresión. Ahora voy a sustituir los valores por 55. La distancia de seguridad va a ser 0.007 por la siguiente velocidad que me da es 55 al cuadrado más 0.2 por 55, lo que es igual a 0.007 por 55 por 55 es 3000
25 más 0.2 por 55 es 11. Entonces la distancia de seguridad es igual 0.007 por 3025 es 21.1 más 11. Entonces la distancia de seguridad 21.1 más 11 es 32.1. Si yo me voy a mi tabla a 55 kilómetros por hora, la distancia de seguridad es de 32.1. ¿Qué van a hacer ustedes de manera individual? Van a hacer en su cuaderno la misma ecuación, utilizar la misma expresión sustituyendo con los siguientes valores de la tabla. Por ejemplo, el siguiente valor es 60. Vamos a sustituir estas V's por 60, como lo he estado haciendo. La primera que van a hacer ustedes de manera individual es la siguiente. La distancia de seguridad va a ser igual a 0.007 por 60 al cuadrado más 0.2 por 60. Así como lo he estado haciendo, aquí arriba, pónganle pausa, observen, vayan haciendo operación por operación y terminan de completar la tabla. Van ustedes a agregar los valores que faltan. Después de leer la información del recuadro morado, la última actividad consiste en que grafiquen los valores obtenidos en esta tabla. Por ejemplo, a 30 kilómetros, distancia de seguridad de 12.3. A 30 kilómetros, que sería aquí, distancias de seguridad de 12.3, aproximadamente aquí. La siguiente fue la velocidad de 55. Si aquí es 50, aquí será 55. Una distancia de seguridad de 32.1. Y así van a graficar los demás valores que ustedes hayan encontrado. Y con eso estaríamos terminando la sesión número 4 y con ella la secuencia. ¿Dudas o preguntas? No duden en consultarme.